Tengan todos muy buenas tardes, doctores, alumnos y compañeros en general, que hoy nos honran con su presencia. Hoy tenemos el agrado de invitar al doctor Saúl Córdoba Pacheco para que nos brinde hoy día la conferencia magistral sobre taller teórico práctico del derecho alimentario en el Perú. Le brindamos saludos de parte del doctor Jesús Antonio Rivera Oré, decano de nuestra Casa de Estudios, y de la doctora Nelly Villar Nuevo, jefe del área del programa de profesionalización a distancia de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Asimismo, hoy le presentamos al doctor Saúl Córdoba Pacheco, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulado por esa Casa de Estudios. Fue miembro de la asesoría del despacho del Ministerio del Trabajo, ex integrante del estudio Avendaño. Fue en nuestra Casa de Estudios jefe de grados y títulos, jefe de la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios y jefe de la Oficina de Profesionalización a Distancia. Actualmente ejerce el cargo el doctor Saúl Córdoba Pacheco como docente principal de nuestra Casa de Estudios. Brinda el curso del Derecho Civil y es profesor actual del programa de profesionalización a distancia de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, presentemos al doctor Saúl Córdoba Pacheco con fuertes aplausos, por favor. Doctora Juana Ares, muy buenas tardes. Señoritas, señores, muy buenas tardes. Se me ha asignado un trabajo de exponer el tema vinculado con los alimentos, tema que es de palpitante realidad en todos los estratos sociales, y el enfoque puede llevarse a cabo de diferente manera, de diferente forma. Puede ser desde el punto de vista teórico-doctrinario, eminentemente legal, conceptual. Hay varias formas. Para el día de hoy hemos optado por plantear una exposición eminentemente conceptual y legal, que es lo que realmente nos interesa a nosotros en estos momentos. Empecemos en todo caso siempre teniendo a la mano el instrumento de todo abogado, que es el Código Civil para efectos de alimentos, el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Procesal Civil. Empecemos con el concepto. ¿Qué significa alimentos? Alimentos etimológicamente significan nutrir, alimentar, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista también legal, alimentos no solamente comprende el sustento. Mucha gente cree que alimento es solamente la comida. No, desde el punto de vista legal, civil, desde el punto de vista del derecho del niño y del adolescente, incluso dentro de la concepción procesal, los alimentos comprenden, además de la comida, el vestido, la vivienda, la salud, la educación, el esparcimiento y también la preparación del hijo para la vida futura, ciertamente. ¿Y cuál es la fuente de los alimentos? Obviamente la fuente fundamental y más importante está y deriva de la ley, ¿no? En este momento no le vamos a dar a ustedes los articulados. Leeremos en algún momento, sí, parte de la norma legal para entender el texto y el contexto de lo que significan ciertos conceptos. Decimos que la primera fuente de los alimentos es la ley, pero también aparte de la ley hay otro elemento, hay otro fundamento, hay otra fuente, que es la voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad que surge espontáneamente por parte de los padres, o de los cónyuges, o de los abuelos, o de los hermanos. Veremos cómo surge esa obligación desde el punto de vista parental. Los alimentos tienen una clasificación. Si bien la ley no plantea la clasificación, es bueno entender que la doctrina sí establece clases de alimentos. Veamos, ¿qué clases? Dice la doctrina, que hay una clase de alimentos llamados voluntarios,
los voluntarios. ¿De dónde provienen los alimentos voluntarios? Provienen de la voluntad del alimentante. Surge de una obligación moral, ética, de ese sentimiento que todo padre tiene en favor de los hijos. Esto proviene no solamente del ser humano, proviene también del reino animal. Todo ser vivo siempre procura alimentar a su prole, a sus hijos. Esos alimentos voluntarios también tienen su fuente en la voluntad del ser humano, de la madre, del padre. Y si no hay esto, de los parientes cercanos, consanguíneos, que lo veremos también. Este alimento voluntario viene fundamentalmente, decimos, de los parientes. Se genera en el parentesco. Ustedes seguramente ya sabrán, algunos de ustedes, qué es el parentesco, ¿no? El parentesco viene a ser la vinculación que existe entre parientes que provienen de un mismo tronco o de la sangre. Por ejemplo, parentesco que como tiene su fundamento en la sangre, decimos son parientes consanguíneos, padres con hijos, abuelos con nietos, ¿cierto? Todo parentesco tiene tres conceptos: el concepto de tronco, el concepto de línea y el concepto de grado. ¿Qué es el tronco? El tronco viene a ser la raíz de todo parentesco. Por ejemplo, los padres vienen a ser el tronco de los hijos, el abuelo de los nietos, y así sucesivamente. La línea viene a significar la sucesión ininterrumpida de grados de parentesco. Y el grado viene a ser la distancia que hay entre un pariente y otro. Hay líneas rectas o directas y la línea colateral. Entendamos, la línea recta viene desde el cuadriabuelo hasta el cuadrinieto. Decimos, ¿quiénes son parientes consanguíneos en línea recta? El cuadriabuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y el cuadrinieto. De tal suerte entonces que hay primer grado entre padre e hijo, segundo entre abuelo y nieto, tercero entre bisabuelo y bisnieto, cuarto entre el tatarabuelo y el tataranieto, y el quinto entre el cuadriabuelo y el cuadrinieto, ¿cierto? Y el parentesco, por la línea tenemos la línea también colateral, que empieza con los hermanos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver con el parentesco acá? El parentesco tiene una raíz profunda para los alimentos. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, hay una obligación no solamente de los padres, también de los abuelos, y de los bisabuelos, y de los hermanos. Por eso tratamos del parentesco. Los parientes consanguíneos en línea colateral empieza con los hermanos. Serán luego entre tíos y sobrinos, y entre primos hermanos. Estos parentescos tienen muchos efectos, no solamente para alimentos, sino también para efectos sucesorios. Por eso se dice que el parentesco consanguíneo surte efectos hasta el cuarto grado, y los efectos del parentesco por afinidad hasta el segundo grado. ¿Qué implica estos efectos? Se pueden pedir incluso sucesoriamente bienes hereditarios hasta esos grados, cuarto grado, o hasta el segundo grado de afinidad. Mucha gente, lamentablemente, muchos abogados, ignoran los efectos del parentesco. Están siempre pendientes solo de la esposa y los hijos. Punto. No es así. No es así. Bueno, en todo caso, decimos que estos alimentos voluntarios surgen de este parentesco consanguíneo. La pregunta es, ¿habrá obligación de alimentos entre parientes por afinidad, por ejemplo? ¿Quiénes son parientes afines? Cuando tomamos el examen para el título de abogado con expedientes, por ejemplo, si ustedes me permiten, puedo quitarme el saco porque parece que no hay ventilación, ¿no? Con perdón de ustedes. Cuando
tomamos el examen, por ejemplo, a alumnos, perdón, a bachilleres para que opten el título de abogado, estos se presentan en un expediente sobre divorcio por adulterio. Y le preguntamos, cuando una pareja contrae matrimonio, hombre y mujer ciertamente, porque no se admite el matrimonio entre hombres o entre mujeres, porque ustedes saben perfectamente que mujer con mujer no da, hombre con hombre sí da, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? Ojalá que entiendan eso del SIDA. Bueno, le preguntamos si hay algún tipo de parentesco entre hombre y mujer cuando contraen matrimonio. Dicen afinidad. ¿Afinidad? ¿Qué grado? Primero. ¿Qué línea? ¿Línea? Sí, pues horizontal o vertical. Vertical. Si es vertical, ¿quién está encima de quién? Entonces, no tienen los conceptos claros. En el matrimonio, la pareja, cuando se casa, no adquieren ningún tipo de parentesco. Hombre y mujer casados no son parientes. Forman lo que se llama la unión de consuno. Unión de consuno. Dos, siguiendo el precepto bíblico, se convierten en uno. Por tanto, uno mismo no puede ser pariente de sí mismo, ¿cierto? Pero sí hay una obligación alimentaria entre los cónyuges. También en forma voluntaria y por imperio de la ley. Entre ellos se deben el primer alimento. Cuando se casan, entendiendo que están casando sin hijos, obviamente, la primera obligación es alimentarse recíprocamente uno al otro. La pregunta entonces decíamos, ¿hay obligación alimentaria entre parientes consanguíneos, entre parientes por afinidad? Ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son parientes por afinidad? Son el matrimonio es el único que genera el parentesco por afinidad. El único. No hay afinidad sin matrimonio. Y se da entre un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro. Por ejemplo, en el hipotético caso que estuviera casado yo, mi cónyuge, digo hipotéticamente, ¿no? Mi cónyuge tiene sus parientes consanguíneos, por ejemplo, sus padres. Sus padres son mis suegros. Y yo mantengo con mis suegros un parentesco por afinidad en primer grado en línea recta. ¿Por qué? Porque mi cónyuge mantiene con su papá o con sus padres un parentesco consanguíneo, primer grado y en línea recta. La pregunta es, ¿hay obligación alimentaria entre parientes por afinidad? No, no la hay. Solamente la consanguinidad, nada más. Pero luego veremos cómo más adelante la ley impone alimentos incluso en el divorcio. Incluso como si un cónyuge, él o ella, cometió adulterio y se divorcia por ese causal, siendo culpable, el inocente tiene que pasar alimentos divorciado a ella, pues. Ya veremos por qué razón. Luego tenemos los alimentos legales o civiles. Estos alimentos legales o civiles se llaman también forzosos, ¿no? Y son los que se cumplen por mandato imperativo de la ley y se canalizan a través de procedimientos judiciales, los llamados alimentos legales o civiles. Luego tenemos los alimentos temporales. ¿Qué son los temporales? Son los alimentos que tienen una limitación en el tiempo. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, que los alimentos que se suministran a la madre gestante se dan hasta la etapa del parto y posparto y termina ahí los alimentos para ella. También se pueden determinar como alimentos temporales a aquellos que se administran a los hijos hasta que cumplan los 18 años. Temporales. Termina allí. Salvo que, veremos también más adelante, el hijo esté cursando estudios superiores en forma exitosa o adolezca de alguna incapacidad mental o física que no le pueda permitir subvenir o atender o satisfacer sus necesidades. En ese caso, entonces, continúan los alimentos. Luego tenemos los alimentos provisionales.
Los provisionales son los que se otorgan judicialmente en forma provisoria, a través de la llamada asignación provisional, ¿no es cierto?, que se dicta antes, perdón, que se ordena, se dispone antes de la sentencia. Está esto contenido en el Código Procesal Civil, en el artículo 675. Iremos mencionando para que, si ustedes tienen voluntad y gusto de tomar nota de los articulados pertinentes. Es importante, ¿no es cierto? Si tenemos un concepto, entra el articulado. Entiendo que ustedes, la mayoría de ustedes son estudiantes, es importante tomar nota del concepto y del articulado pertinente al que se remite el concepto. Luego tenemos los alimentos necesarios. Los necesarios son aquellos que son estrictamente, como su nombre lo indica, necesarios para la subsistencia, ¿no es cierto?, para vivir. Es decir, alimentos que son solo indispensables para subsistir. Están contenidos estos alimentos en el artículo 473 del Código Civil. Luego tenemos los alimentos congruos. Tiene un nombre especial, congruos. C-O-N-G-R-O-U-S, congruos. Congruos. Se llaman también alimentos amplios. ¿Por qué razón? Porque se otorgan de acuerdo a las posibilidades del deudor, del obligado, y porque los necesita también el alimentista, el beneficiario. Amplios, ¿por qué? Porque no solamente comprenden la comida, sino comprenden, como hace un momento dijimos, el vestido, la vivienda, la educación, la salud, el esparcimiento, la formación laboral del hijo. Y luego tenemos los alimentos definitivos. ¿Qué son los alimentos definitivos? Son los que pueden acordar contractualmente las partes, ¿cierto? O aquellos en los que no se puede dejar de dar alimentos de por vida. ¿A quién se da alimento de por vida? Se le da a aquellos que no pueden subsistir por sus propios medios. Es decir, son aquellos en los que la persona no tiene capacidad para poder subvenir, sostener o satisfacer sus propias necesidades. Alimentos definitivos, por siempre. ¿Cómo se caracterizan los alimentos? ¿Qué características tienen los alimentos? Los alimentos son primeramente un derecho personalísimo. Cuando a veces digo primeramente, dicen algunos que en castellano no se dice primeramente, porque si se dice primeramente, dice segundamente, terceramente, cuartamente. Pero hay una excepción para dos palabras, para primeramente y últimamente, ¿no? Nada más. Entonces a veces me permito decir en esos términos. Bueno, en todo caso, para no entrar en conflicto, en primer lugar, decimos que es un derecho personalísimo. ¿Por qué? Porque se otorga a una persona para efectos de garantizar su subsistencia. A una persona, es personalísimo, ciertamente. Segundo, se caracteriza porque dice que, de acuerdo, esto es importante, al artículo 487, es un derecho intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. 487 del Código Civil, repito, irrenunciable, intransmisible, intransigible e incompensable. ¿Qué implica esto? Es intransmisible. La transmisión implica conceptos sucesorios, hereditarios. Entonces decimos que intransmisible es porque el beneficiario, el alimentista, por ejemplo, el hijo, no puede dejar como herencia a sus herederos el derecho a pedir alimentos. No puede, solo él es el titular. Es irrenunciable. Irrenunciable, obvio, porque de lo contrario implicaría estar renunciando a subsistir, a vivir. No se renuncia. No se renuncia al derecho de demandar alimentos. Pero sí se puede renunciar, ojo, a las cuotas
o pensiones devengadas y resueltas por el juez, eso sí cabe. Pero al derecho mismo alimentario, ni hablar. Es incompensable. Incompensable porque el obligado a alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que le debe por otro concepto. Por ejemplo, si yo estoy obligado a dar alimentos a una persona, a la otra persona no le puedo decir, mire, te debo alimentos, pero como tú me debes 20.000 soles por otro concepto, vamos a compensar los alimentos con lo que tú me debes. No cabe, incompensable. Por mandato imperativo de la ley, incompensable. Y también se dice que es intransigible. Intransigible porque los alimentos, teniendo una naturaleza existencial, no es pasible de transacción. No. Lo que la ley dice, lo que el juez diga, lo que la parte necesita, lo que el obligado puede, eso no se transa. Es intransigible. También se dice que es equitativo. ¿Por qué equitativo? Equitativo, conforme al artículo 481 del Código Civil, la pensión alimenticia se establece en proporción a la necesidad de quien los pide y en proporción a la capacidad del obligado. Yo no puedo pedir lo que se me ocurra, cuanto quiera. Pido de acuerdo a mi necesidad y se otorga en razón de la posibilidad del obligado. Es equitativo. Es mancomunado también los alimentos. ¿Por qué mancomunado? Mancomunado, concepto contenido en el 477 y en el artículo 477, que implica que si dos o más personas son las obligadas a dar los alimentos, el monto se divide entre todos ellos, ¿no es cierto?, en parte proporcional a sus respectivas responsabilidades. Luego tenemos la solidaridad. Si la primera premisa es que si hay varios obligados, el monto se divide entre ellos de acuerdo a sus posibilidades, también es posible que el juez diga que uno de ellos es el que debe pagar. Si paga al que el juez señala, el que paga está obligado a repetir a los demás. Repetir es un concepto jurídico nuestro. Es decir, si somos varios obligados, y el juez me dice, usted paga, yo pago, por todos ellos. Pero repito contra los que he pagado. ¿Qué implica? Recupero, los reclamo, pido que me compensen lo que yo di en nombre de ellos. Eso se llama repetir. ¿Cierto? Luego la indistinción, otra característica de los alimentos, la indistinción. ¿Qué es esto? La indistinción. De acuerdo al artículo 235 del Código Civil, 235, todos los hijos tienen los mismos derechos, sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Todos tienen los mismos derechos sin distinción alguna. Y no solamente por imperio de la ley, sino también seguramente por imperio de la ética, del sentimiento paterno-filial que hay. Y también es inembargable los alimentos. Lo establece exactamente el artículo 648, inciso séptimo, repito, 648, inciso séptimo del, del Código Procesal Civil. Las sumas destinadas a los alimentos no pueden ser embargados por ninguna razón. ¿Por qué no se pueden embargar? Porque obviamente la pensión está destinada a la subsistencia de la persona, y si la embargan, no podría consumir los alimentos y por tanto sufriría un grave detrimento de su salud o de su integridad física, ciertamente. ¿Qué se requiere para que se pida alimentos? Tema también preocupante para mucha gente. Perdón, ya instaló el... Perdón. Tiene mucho calor todo. ¿Qué se requiere para exigir alimentos? La misma ley también establece 3 elementos, 3 condiciones.
El primer gran elemento, el sustratum para pedir alimentos, radica en el estado de necesidad. La persona pide alimentos, ¿por qué? Porque obviamente carece de aptitud para atender a sus necesidades de forma personal, directa, ¿cierto? Carece de medios de subsistencia. Y personalmente no puede atenderse, no puede conseguir alimentos para su subsistencia, estado de necesidad. Y veremos cómo es que más adelante, cuando cesa el estado de necesidad, cesa automáticamente también los alimentos. Segundo elemento, la posibilidad económica del que debe prestarlo, la capacidad económica del obligado. El 481 que hemos mencionado hace un momento, el 481 establece que cuando se plantea la demanda, la retención de alimentos, tiene que hacerse y otorgarse en forma tal que el obligado lo haga de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque no se puede perjudicar su propia subsistencia, ¿cierto? Finalmente, la tercera condición es que haya una norma legal que establezca esta obligación. Y ciertamente tenemos hasta 3 códigos que establecen la obligación alimentaria. El Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Procesal Civil. Indiscutiblemente. ¿Quiénes son los beneficiarios de los alimentos? ¿Quiénes son aquellos que tienen derecho a alimentos? En esto, aparentemente hay una farragosa y frondosa, legislación. Hay gentes que no entienden, abogados me refiero a algunos, que no interpretan bien el asunto, no comprenden el tenor, el texto y el contexto. Esto me recuerda a Pablo Neruda. Usted sabe quién es Pablo Neruda, ¿no? Que fue un gran poeta, para mala suerte nuestro chileno, ¿no? Entonces, pero poeta al fin, premio Nobel de literatura. Chile tiene 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Bueno, Pablo Neruda había escrito un poemario y se lo había enviado a su editor para que lo pase a la imprenta. Y el primer texto de la imprenta se llama Machote, ¿cierto? El Machote. Para que el autor lea el libro, vea los errores, lo modifique. Y entonces Pablo Neruda recibe el Machote, el primer texto, y va leyendo sus poemas. En determinado momento se llena de ira, se enfurece y le dice al editor: idiota, ¿qué has hecho con mi poema? Y el editor dice: maestro, no he hecho nada. ¿Cómo que nada? Mira lo que has hecho en este verso. Lee, le dice, el original. Y el original decía: siento un fuego atroz que me devora. Bonito poema, ¿no es cierto? Siento un fuego atroz que me devora. Y el editor se había equivocado, y en vez de decir siento un fuego atroz que me devora, había puesto siento un fuego atrás que me devora. Se enfureció con toda razón, por supuesto. Algo así sucede, pues, en algunos casos, incluso con jueces y abogados que cuando leen un texto no interpretan adecuadamente, lo interpretan de otra manera, con grave detrimento para la justicia y en todo caso para los justiciables también, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿quiénes se deben alimentos? Siempre citemos la norma legal, de acuerdo al 474, se deben alimentos recíprocamente, ojo la palabra recíprocamente, los cónyuges, los ascendientes y descendientes, los hermanos, ¿cierto? Fíjese, los hermanos. Y están obligados a dar alimentos, ciertamente, los hijos a los padres, los nietos a los abuelos, los bisnietos a los bisabuelos, volviendo al revés, los padres a los hijos,
los abuelos a los nietos y los